Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver otro concepto de la programación orientada a objetos, el cual es la sobrecarga de constructores. Así que vamos a ello. ¿Qué es la sobrecarga de constructores? El término sobrecarga en los constructores es similar a la sobrecarga de métodos normales de la clase, puesto que consiste en implementar varios métodos constructores con diferentes parámetros. Entonces, en eso consiste la sobrecarga, en tener varios métodos constructores en la misma clase, pero dentro de los paréntesis colocarle diferentes parámetros. A eso hace referencia el término sobrecarga de constructores, varios constructores con diferentes parámetros. Entonces aquí podemos ver el diagrama de clases UML, que en la parte de métodos pues ya cuenta con sus métodos constructores, es decir, aquí ya estamos aplicando la sobrecarga de constructores porque tenemos 1, 2 y 3 métodos constructores con diferentes parámetros. Es decir, podemos tener varios de ellos en la misma clase, pero con la condición de que en sus paréntesis deben de tener parámetros diferentes. Es decir, si este cuenta con 4 parámetros, la marca, el color, el voltaje, el BTU y la temperatura, pues el siguiente constructor que nosotros declaremos no puede tener los mismos parámetros, o bien puede tener 3 de los que ya tiene principal, pero no puede tener los mismos. Entonces a eso hace referencia la sobrecarga de constructores. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar lo visto aquí en la presentación en código C#, así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer es irnos a la clase aire acondicionado y lo que vamos a hacer es crear dos métodos constructores más para poder aplicar el concepto de sobrecarga. Entonces lo que voy a hacer es copiar este código del método constructor que creamos la videoclase anterior y voy a crear dos métodos más a partir de ese código. Entonces fíjense que Visual Studio automáticamente al yo pegar ese código, el mismo que colocamos en la videoclase anterior, me marca un error. Y el error obedece a que si nosotros queremos aplicar sobrecarga en esta clase, estos dos constructores que estoy creando adicional deben de tener parámetros diferentes, es decir, no va a tener los mismos 6 parámetros que tenía el constructor anterior, sino que en este caso vamos a colocarle que va a tener 5. Vamos a eliminar la variable o el parámetro de la temperatura para que este método constructor me inicialice solamente los 5 primeros atributos y el atributo temperatura no lo inicialice. Entonces vamos a eliminar este atributo de este método constructor porque ya no lo vamos a utilizar en dicho método. De igual forma vamos a hacer con el último método constructor que tenemos aquí declarado. Ya este no va a recibir ni la temperatura ni tampoco los BTU. Solamente lo vamos a dejar hasta el voltaje. Entonces eliminamos estos dos parámetros y eliminamos los dos atributos de aquí del método constructor. De modo que este último solamente va a inicializar los valores para el atributo marca, modelo, color y voltaje. En el caso del anterior, solamente va a inicializar marca, modelo, color, voltaje y BTU. Y en el caso del principal, que fue el que creamos en la videoclase anterior, va a inicializar o va a asignarle los valores a todos los atributos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tenemos aplicada la sobrecarga de constructores en esta clase aire acondicionado, es decir, tenemos 1, 2 y 3 métodos constructores. Si nos vamos a la clase del formulario, más específicamente en el evento load, si yo por ejemplo quito aquí la temperatura de la instancia de este objeto aire 1 y al guardar cambios, fíjense que Visual Studio no me marca ningún error. Y no me marca ningún error porque está utilizando el segundo método constructor que nosotros creamos en la clase, es decir, está haciendo uso de este método constructor y ya no está utilizando este. ¿Por qué está utilizando este segundo y ya no está utilizando el primero? Porque dinámicamente está identificando que el método constructor que se está utilizando, que se está llamando, es el que tiene 5 parámetros y no el que tiene 6. Entonces instancia el objeto inicializando solamente los atributos que están aquí declarados en este segundo método constructor. De modo que si nosotros queremos acceder al atributo temperatura y ver su valor, entonces podemos colocar aquí get temperatura, creo que se llama dar temperatura, le colocamos
en videoclases anteriores, dar temperatura actual. Colocamos aquí .toString para que convierta ese entero que queremos mostrar en el message box, lo convierta a un string. Entonces si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fíjense que me muestra 0. Y me muestra 0 porque no le hemos asignado un valor inicial a ese atributo temperatura y predeterminadamente C# le asigna el valor de 0. Entonces si queremos utilizar nuevamente el constructor que tiene 6 argumentos, simplemente al llamar al método constructor, colocamos los 6 argumentos que nos pide ese método constructor sobrecargado. Entonces podemos colocar aquí el número 20 y guardamos cambios y ejecutamos de nuevo el programa. Y fíjense que ahora sí nos sale 20. Si yo, por ejemplo, elimino tanto los BTU como la temperatura, si los elimino y guardo cambios, fíjense que tampoco me muestra error. Y tampoco me muestra error porque está haciendo el llamado dinámicamente del método constructor que tiene solamente 4 parámetros, es decir, inicializa solamente la marca, el modelo, el color y el voltaje, que es lo que nosotros estamos realizando acá. Estamos llamando al método constructor que solamente le podemos pasar 4 argumentos, el cual es la marca, el modelo, el color y el voltaje. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucho agrado y de mucha ayuda para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.